En la reunión se tocaron en su orden el tema de la niñez, el tratamiento integral a la niñez en primer lugar. Nuestra meta de lograr 270,000 niños y niñas adicionales atendidos de manera integral, es decir, en salud, nutrición y educación, con la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Se establecieron unos mecanismos por los cuales, si Bogotá cumple, que será el cumplimiento de la meta nacional en un 25% aproximadamente, implica una colaboración gobierno nacional, gobierno distrital en esta materia. Ese fue el primer punto. Se van a hacer unas reuniones para sintonizar el programa que desde el ICBF hace el gobierno nacional buscando integralidad con el programa nuestro, que desde el jardín infantil y la atención familiar de los bebés antes de 3 años, muy afincado en los procesos educativos, estamos haciendo. Vamos a tratar de encontrar un punto de encuentro entre los dos proyectos. El segundo tema que se tocó es víctimas, la aplicación de la ley de víctimas en Bogotá. El primer elemento tiene que ver con el retorno de un porcentaje importante de 100,000 familias, que son las que evaluamos como víctimas en la ciudad de Bogotá. Del proyecto piloto, en donde hicimos un censo, que es la comunidad en Vera, el 40% decidió regresar. Un porcentaje indeterminado de estas 100,000 familias retornaría, y por tanto el elemento fundamental para lograr ese propósito está en el distrito, a partir de un gran esfuerzo jurídico de abogados de esta alcaldía que acompañen el esfuerzo encabezado por Ana Teresa Bernal. Pero del lado del gobierno nacional, y fue un punto central de la discusión, las tierras, a donde van a regresar, sea por restitución, sea por reubicación. Se le pidió al gobierno, obviamente, por el volumen enorme que podría haber de familias tratando de retornar o reubicarse, un plan de tierras. El presidente de la República afirma que esa es su prioridad, que van a apretar aceleradores en el tema de tierras, pero no podríamos lograr la aplicación de ley de víctimas en la ciudad de Bogotá sin una oferta de tierra, sea para restitución, sea para reubicación. Abrimos la opción que las compras del distrito en materia de alimentos, que es una cantidad que llega a ser de casi 1.500.000 millones en 4 años, pudiera ayudar en un porcentaje importante a mantener estas familias a través de sus producciones en esas tierras de reubicación. Y después examinamos en víctimas la política de vivienda, educación y niñez. Se crea una instancia que ya venía operando, entre otras cosas, entre el gobierno nacional y el distrito a través de Ana Teresa para posibilitar las financiaciones de la reparación integral de las víctimas en la ciudad de Bogotá. El siguiente tema que tocamos fue la seguridad energética, la energía eléctrica y el gas en la ciudad. Los cálculos que hacemos es que si no se producen unas obras en transmisión de energía eléctrica, puede haber un racionamiento el año entrante o a finales de este año. El gobierno precisó que se abre el campo para la realización de las obras por parte de Empresas Públicas de Medellín, que tiene ese contrato específico, y que podrían comenzar obras dentro de un mes, lo que alejaría completamente la posibilidad del racionamiento en energía eléctrica. Y quedaron de estudiar con la Comisión de Regulación de Gas el que cerca de $120 millones anuales que la empresa
mayoritariamente bogotana, TGI de transporte de gas, tiene realizadas, pero no le habían sido reconocidas por la Comisión de Regulación, lo que impedía el programa de inversiones, que tiene entre sus componentes la planta de compresión de cerca de 50 millones de dólares en Chía, que es imprescindible para mantener la oferta de gas en la ciudad de Bogotá. Son dos elementos fundamentales sin los cuales la ciudad tendría racionamiento tanto en gas como energía eléctrica de no actuar rápidamente. El acuerdo es que el gobierno actúe en los dos campos, Ministerio de Minas y Comisión de Regulación de Gas, rápidamente. Y el último punto que tocamos fue movilidad. Y en movilidad nos centramos prácticamente exclusivamente en el metro. Metro, que es una red de líneas. Creo que debemos abandonar la tesis de la primera línea de metro. La primera línea de metro será la primera que se haga, pero estamos hablando de una red de líneas, utilizando los corredores férreos de la ciudad al máximo. Le dimos un repaso al tema de la línea pesada de metro, que arrancaría en Kennedy y terminaría en Engativá, Suba. Y hablamos específicamente de la séptima. El acta de la reunión va a contemplar que las prioridades en materia de modo férreo de transporte en la ciudad será la continuación de los estudios de la línea pesada con el Banco Mundial, que el 26 de marzo tiene su primera reunión, esperamos. La empresa gestora de la red de metro en Bogotá va a ser la empresa de energía eléctrica, EEB, lo que va a agilizar completamente los trámites y los procesos contractuales. Y se precisó que la primera línea en construirse será la de metro ligero de la séptima, que llegará hasta el 20 de julio, y por el norte podría llegar hasta Zipaquirá si el gobernador de Cundinamarca quiere, que también será gestada por la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Esta depende, ambos, los estudios, etcétera, la continuación del proceso de la red de metros este año y el comienzo de construcción de obras este año, depende de que el Consejo apruebe la adición presupuestal que transfiere lo que queda del cupo de endeudamiento del gobierno pasado para estas labores. Y ese fue básicamente el resultado de la reunión. Para saber las expectativas de racionamiento, tienes que cruzar una curva de crecimiento de la demanda con la oferta planificada en los próximos años o meses. Si la demanda supera la oferta, ya tienes racionamiento. Esa curva a nosotros se nos cruza a finales de este año, al gobierno a finales del año entrante. Ambos coincidimos que hay un problema de oferta de energía por el crecimiento de la demanda de energía en Bogotá. Los proyectos para aumentar la oferta de energía básicamente consiste en traerla del Guavio con dos líneas a la estación Nueva Esperanza, que está al occidente de Bogotá. Ese recorrido de líneas, de construcción de líneas y de la estación Nueva Esperanza y la entrada a Bogotá, con una potencia en línea suficiente para que la oferta supere la demanda, se tenía que licitar en el año 2008, la licitación no se hizo sino hasta el año 2010, se perdieron 2 años, y la empresa que ganó la licitación, que las empresas públicas de Medellín, no han empezado la construcción. Nosotros lo que habíamos sugerido es que la empresa de energía eléctrica comenzara de una vez la construcción para evitar racionamientos. Lo que el gobierno nacional hoy, a través del ministro de Minas explicó fue que ya habían llegado a un acuerdo con la empresa pública de Medellín
El problema parece que consistía en unas licencias ambientales que ya superaron, y entonces comenzarían obras. Al comenzar esas obras, la opción del racionamiento, la posibilidad del racionamiento, pues siempre y cuando se entreguen a tiempo, se aleja. Tendríamos más oferta de energía en la ciudad de Bogotá. Eso en cuanto a energía eléctrica. En cuanto a gas natural, como las fórmulas del gas que establece el gobierno a través de la CREC, Comisión Reguladora de Gas, de Energía y Gas, de la cual hacen parte voceros de los ministros y comisionados, es que las inversiones que haga una empresa transportadora van a tarifas, igual que en energía eléctrica. La empresa bogotana de transporte de gas, que es la mayor del país, que se llama TGI, empresa mixta, hizo una serie de inversiones, pero la CREC no las validó. La palabra exacta es validar. Es decir, no se transfieren a tarifas, es decir, se pierde la plata, no se puede recuperar la inversión. Y entonces los planes de inversión de la empresa se paralizan, la empresa tiene problemas económicos por ello. Uno de los planes de inversión es la construcción de la estación en Chía compresora, que técnicamente permite que el gas llegue a la ciudad de Bogotá. No se podría construir y por tanto también tendríamos problemas de suministro de gas en la ciudad. El compromiso del gobierno es que van a estudiar con la CREC la apelación que la empresa de energía eléctrica de Bogotá hizo, que es la propietaria de la transportadora de gas, para reevaluar esa decisión de no permitir la remuneración de esa inversión, que de lograrse, pues nos permite hacer las plantas y las obras que son necesarias para la oferta de gas. El total equivale a 10 millones de dólares mensuales, es decir, 120 millones de dólares anuales que se perderían en TGI por la decisión de la CREC. ¿Y cuándo sería el racionamiento si no se logra esa? No, pues esperemos que nunca. La apuesta es que no suceda. Nosotros estamos proponiendo un abaratamiento del costo total del metro, a partir del reemplazo de algunos tramos de metro pesado por metro ligero. Eso ha sido realmente aceptado por el gobierno nacional. El gobierno nacional, igual que nosotros, ya no se refiere simplemente a una línea, sino a una red, usando lo que tenemos potencialmente de redes férreas y la séptima. Esto ya se había hablado a fines del año pasado, pero hoy se completó mucho más. Hablamos de formas de financiamiento, y obviamente lo más costoso de la red de metros es el metro pesado. Su valor definitivo dependerá de los estudios que finaliza el Banco Mundial con la empresa que el Banco Mundial contrató, que se llama Euros Estudios. La primera reunión se hace el 26 de marzo, ellos tienen unos meses para terminar esas obras. Obras no, sino estudios. Se hace entre el Tintal y un punto aproximado de la calle 116. Lo que nosotros hemos sugerido es 100, bajar por la 80 hasta Engativá. El gobierno acepta ese planteamiento, pero el 26 de marzo ya se plantea con la empresa propiamente que va a hacer los estudios de geotecnia que permiten definir si el metro es en subterráneo, si es aéreo, si es superficial y exactamente por dónde pasa. Porque hasta ahora lo que tenemos es una franja de 400 metros de ancho en todo el recorrido sin definir el trazado exacto. El tema de la séptima, como modo férreo de metro ligero, que va desde la estación 20 de julio hasta Zipaquirá, si el gobernador quiere, o hasta el borde del perímetro urbano de Bogotá.
que es la calle 193, sería el punto final. Este es por el norte, entonces esto va hasta Zipaquirá. El que va a Faca es el ramal que de la Jiménez, séptima, pasando por la estación de la Sabana, coge el corredor ferroviario y se va hasta Fontibón y va hasta Faca. ¿Y terminaría en el 20 de julio la que sigue por toda la séptima? Esos se juntan, ¿no? Eso es una red. Ah, ok. Entonces igual puedes desde el occidente llegar al sur 20 de julio o coger por el norte o viceversa. Esa es la línea que hemos llamado de metro ligero regional, si el gobernador de Cundinamarca quiere. Y la LO férrea, que está aprobada por el Plan de Movilidad desde el año 2006, que por orden del Consejo, incluso por un acuerdo anterior, solo puede ser por concesión. Al ser por concesión, pues sale de los presupuestos tanto distrital como nacional y tiene que ver más es con una iniciativa privada. Pero el conjunto conforma la red férrea de la ciudad en una primera fase, por lo menos hasta el año 2018. La primera obra en ser construidas podría ser la séptima, porque es metro ligero, es mucho más barata. Todo depende del Consejo de la Ciudad y de aprobar para los próximos días 800.000 millones de pesos que invertiríamos este año en la red de metros de la ciudad. Pregunta Ricardo Pérez. Se habló del sistema Transmilenio, nuestra propuesta que va para el plan de desarrollo, que es pasar de un Transmilenio lineal, que es hoy, unas rutas desconectadas unas de otras, a un sistema de red también, del mismo Transmilenio, a partir de juntar los corredores. Ya la primera obra la vamos a hacer, que es la juntar por la sexta Caracas con NQS, pero son varios articulaciones que hay que construir, más 68 y Avenida Boyacá, bajo la tecnología que hemos propuesto, que no es la de la 26, que vale 40 millones de dólares kilómetros, sino la de el carril exclusivo, que vale 12 millones de dólares kilómetro. El conjunto de la red Transmilenio más el conjunto de la red de metros, más los dos cables para el suroriente, que valen 250.000 millones, que serían cofinanciados parcialmente por la Nación, más el modo bicicletas que hemos propuesto, que es por las vías, no por las aceras, vías locales, obviamente barriales, nos permiten entregarle a la ciudad en el plan de desarrollo, incluso hasta el 2018, un mejoramiento sustancial del transporte público. Planteamos con el gabinete el tema de la zona de congestión, que está creada por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 90, pero supeditada a una reglamentación del gobierno. Les pedimos, dado que esta es la principal fuente para subsidiar las tarifas de transporte en Bogotá, no es la única, pero es la principal, les pedimos que reglamentaran rápidamente ese artículo y el gabinete estuvo de acuerdo con ello. Vamos a esperar esa reglamentación para actuar en consonancia. De los cobros por congestión es que va a salir la mayor parte del dinero que anualmente se utilizaría para subsidiar estrato 1 y 2, juventudes, en el transporte no solamente de Transmilenio, sino del conjunto del transporte público de la ciudad. No, eso es de inmediato, aunque la sexta necesita unas obras que están planificadas, podemos utilizarla de inmediato. Pero el plan de desarrollo contempla transformar todas las líneas hoy separadas de Transmilenio en una sola red, incluyendo la avenida Boyacá y 68, lo que permitiría un fluido y una mayor eficiencia de la red exclusiva de Transmilenio, articulada a una red más pesada que se ha discutido hoy, que es la red de metros. No es una línea, son varias. Quizás la primera en ser entregada sería la séptima, más la línea pesada, más la red regional, que esperamos que el gobernador de Cundinamarca termine apoyando, más la LO férrea
Entonces tenemos dos redes, Transmilenio articulada a una red de metros más pesada, más las zonas integradas de transporte público. Es el proyecto al 2018, un cambio en la modalidad de las ciclorrutas, en el sentido de que haremos ciclorrutas por vías de una vía, barriales, pero continuas en las calles, no en las aceras. La ciclovía le quita espacio al vehículo, no le quita espacio al peatón. Y básicamente no hay que construirlas, hay que pintarlas. Y obviamente con una señalización y una seguridad mejor, pero nos permitiría hacer saltar las vías para bicicletas a unos niveles muchísimo mayores que los kilómetros que hoy tenemos de vías construidas específicas para bicicleta. Este es el programa en general. Parte de ese programa va a ser financiado por el gobierno nacional, parte va a ser por valorización, parte va a ser por concesión y parte va a ser financiado por los recursos del presupuesto distrital. Alcalde, también aprovecho para preguntarle, ¿se tocó en la reunión el tema de la llegada del Transmilenio hasta el aeropuerto del Dorado? No, no es un tema con el gobierno, realmente es una decisión nuestra. Nosotros, independientemente de las obras que se tenían que contratar, que no fueron contratadas por el concesionario del aeropuerto, vamos a hacer en el carril mixto una extensión del uso de ese carril por los buses de Transmilenio Rojo, haciendo una estación en el aeropuerto, con lo cual, antes de que se decidan hacer obras, podremos garantizar que el Transmilenio llegue hasta el aeropuerto si el concesionario quiere, porque esta es una zona de la ciudad que maneja un concesionario que contrató el gobierno nacional anterior. Ese no es un tema del gobierno nacional, eso es un tema autónomo del gobierno distrital, que entre otras ya se ha hecho en Bogotá. Vi ciertas informaciones provenientes de algún concejal diciendo que eso es imposible, eso ya se hizo en Bogotá. Incluso esos buses alquilados salían de la Fiscala, en Usme. Así que eso es una operación que no consiste en que Transmilenio opere, como confundió el concejal, sino que consiste en que Transmilenio contrata y alquila buses dentro del sistema de alimentadores. La ventaja de esta modalidad es que no va a tarifas, es decir, no sube tarifas, es una especie de subsidio del presupuesto distrital, pero decir que eso no se puede hacer sí es una falta a la evidencia, porque ya eso se hizo en Bogotá. No fue un tema fundamental. La LO tiene dos momentos jurídicos que son importantes para tener presentes. La orden del Consejo por acuerdo de que sea concesión, es decir, ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital pagan obras. Se paga es por la gente que use la LO. Y segundo lugar, el plan de movilidad del distrito, que desde el año 2006 establece que es férrea, tal como yo vengo defendiendo hoy. Entonces, esos dos elementos, el acuerdo del Consejo y el plan de movilidad de la ciudad, permiten que si alguien quiere la concesión se construye la LO férrea. Los buses que entran a la ciudad rojos son buses que van para la 10ª y para la 26. Una vez un solo bus de esos toque la 10ª o la 26, comienza el sistema integrado de transporte público, porque la fase 3 es parte del sistema integrado de transporte público. La fecha para ello es junio. El único problema que hoy tenemos es el recaudador, que todavía no está preparado. Mientras tanto, los buses van a rodar por lo que llamamos la fase 2. Y empiezan a rodar a partir del 9 de abril en la fase 2. La fase 1, que básicamente es la Caracas, tiene una transformación, es que varias rutas que no son necesarias que transiten por la Caracas y ayudan a congestionar la Caracas y las estaciones, transiten es por la NQS. Por eso es importante la conexión Avenida Sexta, porque junta las dos vías y nos permite ese flujo que descongestiona la Caracas y vuelve más eficaz la Caracas en la operación de Transmilenio.
No hablamos del tema. La ciudad recibió refuerzos después de las protestas, con eso se ha cuidado eficazmente. Y creo que el hecho de que la mayoría de los muchachos que han salido en las fotos hayan ido voluntariamente con sus familias, que es un acto que me parece plausible, ha ayudado a desactivar lo que podríamos decir el componente de violencia, que no el componente de protesta. Es decir, la ciudadanía está inconforme con un sistema que no está prestando el servicio que ella espera, pero por lo menos desactivamos el nivel de la violencia que no nos lleva a ningún Pereira. La renegociación de contratos empieza ya. ¿Por qué no esperamos a una licitación? Porque la licitación es solo de una fase, no tiene que ver sino con una fase, no con el conjunto del modelo. Y yo creo que aquí es importante plantearnos ese conjunto del modelo, sin lo cual no podríamos discutir tarifas. Entonces, esa renegociación empieza ya, no esperamos hasta que la licitación la abramos para una sola fase.